El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La historia que vamos a contar comienza en un pequeño pueblo enclavado en la selva tropical de América Central. Sus habitantes eran conocidos por sus leyendas ancestrales, y una de las más misteriosas de todas era la de El Dorado, la ciudad de oro perdida. Durante siglos, los mayas habían transmitido historias de esta ciudad legendaria, pero nadie había sido capaz de encontrarla. En el pueblo vivía un joven llamado Alejandro, un apasionado arqueólogo que había dedicado su vida a buscar pistas sobre El Dorado. Su obsesión lo había llevado a recopilar antiguos manuscritos y mapas que indicaban la posible ubicación de la ciudad. A lo largo de los años, había reunido un pequeño grupo de exploradores y expertos en diversas disciplinas dispuestos a unirse a su búsqueda. En una noche estrellada, Alejandro convocó a su equipo en su modesta cabaña. El fuego crepitaba en el centro de la habitación, iluminando los rostros ansiosos de sus compañeros. Sentados alrededor del fuego, escucharon la historia de El Dorado y la leyenda de la ciudad de oro que los mayas habían narrado a lo largo de las generaciones. «Creo que hemos llegado a un punto crucial en nuestra búsqueda», dijo Alejandro, con una mirada de determinación en sus ojos. «Hemos investigado, hemos estudiado, y ahora, tengo la certeza de que estamos cerca de encontrar El Dorado». Los exploradores asintieron con entusiasmo, emocionados por la perspectiva de descubrir la ciudad perdida y desvelar sus misterios. A medida que la conversación continuaba, Alejandro explicó su plan para adentrarse en las profundidades de la selva y seguir las pistas que habían recopilado a lo largo de los años. Los exploradores se retiraron a sus tiendas esa noche, con los corazones llenos de emoción y anticipación. El Dorado parecía estar más cerca que nunca, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para llegar hasta allí. El grupo de exploradores se adentró más profundamente en la densa selva, siguiendo las antiguas pistas que habían recopilado. El aire estaba lleno de humedad y el sonido de la vida salvaje resonaba a su alrededor. Los árboles enormes se alzaban como guardianes centenarios que ocultaban secretos ancestrales. Después de varios días de caminata, llegaron a un lugar que los dejó maravillados, el Bosque de las Luces. Era un claro en medio de la selva, donde extrañas plantas luminiscentes creaban un espectáculo de luces parpadeantes. Las flores y los helechos emitían un resplandor suave y misterioso que iluminaba el bosque como si fuera un cuento de hadas. «Es asombroso», exclamó Elena, la botánica del grupo. «Nunca había visto algo así. Estas plantas son completamente únicas». Mientras se adentraban en el Bosque de las Luces, comenzaron a notar un fenómeno aún más sorprendente. Las plantas respondían a la música de forma increíble. Cuando Alejandro tocó una melodía en su flauta, las luces parpadeaban en armonía con la música, creando un espectáculo de luces y sonido que dejó a todos boquiabiertos. «Es como si la selva misma estuviera respondiendo a nuestra presencia», murmuró Alejandro, asombrado por la experiencia. Pasaron la noche en el Bosque de las Luces, acunados por la melodía de la selva y la luz suave de las plantas luminiscentes. Era un momento de paz y maravilla en su búsqueda, un recordatorio de que la naturaleza podía ser sorprendente y mágica. A medida que continuaban su viaje al día siguiente,
cargaban consigo el recuerdo de la belleza del bosque de las luces. Sabían que, a pesar de los desafíos que enfrentarían, estaban en un camino lleno de maravillas y que cada paso los acercaba un poco más a El Dorado, la ciudad de oro perdida. Pero lo que no podían imaginar era que las maravillas y los peligros que les esperaban en la selva serían aún más sorprendentes de lo que habían soñado. Después de abandonar el bosque de las luces, el grupo de exploradores continuó su travesía a través de la selva impenetrable. Los árboles gigantes y la densa vegetación parecían cerrarse a su paso, como si la propia selva intentara mantener oculto su camino. Cada día, se enfrentaban a nuevos desafíos, ríos turbulentos, serpientes venenosas y terrenos resbaladizos. Un día, mientras navegaban por un río serpenteante, se encontraron con un fenómeno sorprendente. El agua del río tenía un brillo especial, como si estuviera llena de diamantes líquidos que destellaban bajo el sol. «Miren esto», exclamó Juan, el geólogo del grupo, mientras metía la mano en el agua. «Es fría como el hielo». Para su sorpresa, el agua era fría como la de un glaciar, a pesar de estar bajo el ardiente sol de la selva. Pero lo más sorprendente era lo que sucedió cuando Elena, la botánica, se inclinó para tocar el agua con la punta de sus dedos. En ese momento, una imagen de la ciudad de El Dorado se reflejó en la superficie del agua. Todos los exploradores se inclinaron para ver el asombroso espectáculo. La ciudad de oro parecía flotar en el río como un espejismo dorado. Sus torres y cúpulas centelleaban bajo el sol. «Esto es increíble», susurró Alejandro, con los ojos fijos en la visión dorada. «Es como si el río mismo estuviera tratando de guiarnos hacia El Dorado». Decidieron seguir el río, siguiendo el espejismo dorado que aparecía y desaparecía en el agua. Mientras avanzaban, comenzaron a notar que el río tenía la capacidad de proyectar sus pensamientos y deseos más profundos. Cada uno de ellos veía visiones de sus seres queridos y sus sueños más anhelados. Elena vio a su abuela fallecida, quien le sonreía y le decía que estaba orgullosa de ella. Juan vio un vasto yacimiento mineral que le otorgaría fama y reconocimiento en el mundo de la geología. Alejandro vio a su difunto padre, quien le animó a seguir adelante en su búsqueda. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estas visiones eran solo ilusiones creadas por el río para tentarlos y distraerlos. Cada vez que intentaban acercarse a las visiones, éstas se desvanecían como burbujas de jabón. «Tenemos que resistir», instó Alejandro, luchando contra la tentación. «El Dorado está cerca, lo siento. No debemos dejarnos llevar por las ilusiones del río». Juntos, el grupo resistió las visiones y siguió avanzando. El río los llevó a través de rápidos peligrosos y cascadas imponentes, pero finalmente, después de días de viaje, llegaron a un punto donde el espejismo dorado en el agua se hizo más fuerte que nunca. Los exploradores siguieron el río hasta llegar a un punto donde el espejismo dorado en el agua se hizo tan intenso que parecía que estuvieran nadando en un océano de oro líquido. La ciudad de El Dorado se reflejaba en el río con una claridad asombrosa. Sus torres y edificios dorados se alzaban como joyas resplandecientes. La emoción en el grupo era palpable. Sabían que estaban a punto de alcanzar su objetivo después de tantos años de búsqueda y sacrificio. Con corazones latiendo rápidamente, desembarcaron en la orilla del río y comenzaron a adentrarse en la ciudad de oro. Lo que encontraron allí los dejó boquiabiertos. Las calles de El Dorado estaban pavimentadas con láminas de oro y las casas eran auténticas joyas arquitectónicas. Estatuas de oro macizo de figuras mayas antiguas se alzaban en cada esquina. Pero lo más sorprendente era que la ciudad estaba desierta. No había signos de vida humana.
¿Dónde están los habitantes de esta ciudad?, se preguntó Alejandro en voz alta mientras caminaban por las calles doradas. A medida que exploraban más, notaron que la ciudad parecía congelada en el tiempo. La comida estaba puesta en las mesas, como si sus habitantes hubieran desaparecido repentinamente. Los vestidos mayas colgaban en los tendederos, y las camas estaban perfectamente hechas. «Esto es extraño», murmuró Juan, el geólogo. «Parece que la ciudad se detuvo en el tiempo». Mientras exploraban la ciudad abandonada, empezaron a sentir una presencia inquietante, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Los murmullos de voces antiguas resonaban en sus oídos, aunque no podían entender las palabras. Elena, la botánica, notó un jardín exuberante en el centro de la ciudad, lleno de plantas que nunca había visto antes. Al acercarse, las plantas parecían cobrar vida, moviéndose y girando hacia ellos como si estuvieran siguiendo un patrón invisible. De repente, una figura etérea se materializó en el jardín. Era una mujer maya vestida con túnicas doradas. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con un conocimiento ancestral. «Han llegado a El Dorado, la ciudad perdida», dijo la figura con voz suave. «Pero deben saber que esta ciudad es un lugar de secretos y pruebas. Solo aquellos dignos pueden desvelar su verdadero misterio». Los exploradores, asombrados, escucharon atentamente mientras la figura les revelaba que El Dorado era más que una ciudad de oro. Era un lugar de conocimiento antiguo y sabiduría maya, y solo aquellos que pudieran demostrar su respeto por la naturaleza y su compromiso con el equilibrio de la vida podrían descubrir su verdadero propósito. La figura maya desapareció en el viento, dejando al grupo asombrado y con un sentido de propósito renovado. Tras su encuentro con la misteriosa figura maya en El Dorado, el grupo de exploradores decidió adentrarse aún más en la ciudad de oro en busca de respuestas y conocimiento. Cada paso que daban los llevaba más profundamente en el corazón de la ciudad y más cerca de su enigmático propósito. Caminaron por calles doradas hasta llegar a un lugar peculiar, un inmenso jardín selvático que parecía haber crecido en medio de la ciudad. La vegetación exuberante se retorcía en intrincados patrones, como si la selva misma estuviera tejiendo un tapiz mágico. Mientras se adentraban en el jardín, comenzaron a notar que la vegetación estaba viva de una manera asombrosa. Las plantas se movían como si estuvieran bailando al ritmo de una música invisible, y las flores lanzaban aromas embriagadores al aire. Era como si la selva estuviera respondiendo a su presencia de una manera completamente nueva. Elena, la botánica del grupo, se sintió especialmente atraída por este lugar. Se arrodilló junto a una planta misteriosa que tenía hojas en forma de mariposa y comenzó a estudiarla con fascinación. Mientras lo hacía, la planta comenzó a emitir una melodía suave y relajante que llenó el aire. Los demás exploradores se sentaron en un círculo alrededor de Elena y comenzaron a tocar sus instrumentos musicales, creando una sinfonía improvisada con la música de la selva. La combinación de sonidos era hipnotizante, y pronto se sintieron transportados a un estado de trance. A medida que la música llenaba el aire, la selva comenzó a cambiar a su alrededor. Árboles gigantes se mecían al ritmo de la música, y las flores lanzaban destellos de colores brillantes. De repente, una serie de figuras etéreas apareció entre los árboles. Eran los espíritus de los antiguos mayas, los guardianes de la selva encantada. Se movían con gracia y poder, sus cuerpos luminosos brillaban con una luz dorada. Comenzaron a danzar junto con los exploradores, guiándolos a través de una danza sagrada que contaba la historia de la relación especial entre los mayas y la naturaleza. A medida que la danza continuaba,
Los exploradores comenzaron a sentir una profunda conexión con la selva y una comprensión más profunda de su papel en el equilibrio de la vida en la Tierra. Sabían que habían pasado una prueba importante, demostrando su respeto por la naturaleza y su disposición a aprender de ella. Finalmente, la danza llegó a su fin, y los espíritus mayas desaparecieron entre los árboles. Los exploradores se quedaron en silencio, asimilando la experiencia única que habían vivido. Sabían que habían ganado el favor de la selva encantada y estaban un paso más cerca de descubrir el verdadero propósito de El Dorado. Después de su experiencia en la selva encantada, los exploradores continuaron su travesía por El Dorado con un nuevo sentido de propósito. Sabían que estaban en un lugar lleno de secretos y pruebas, y estaban decididos a descubrir el conocimiento antiguo que la ciudad perdida tenía para ofrecerles. Caminaron por las calles doradas y llegaron a un lugar intrigante, una serie de escaleras descendentes que conducían a la oscuridad subterránea. No podían resistir la tentación de explorar lo que se escondía bajo tierra, y así comenzaron su descenso a un laberinto subterráneo desconocido. Las antorchas iluminaban el camino mientras se adentraban en el laberinto de pasadizos estrechos y oscuros. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones mayas antiguas que parecían contar la historia de la ciudad de El Dorado. Sin embargo, las inscripciones estaban escritas en un dialecto antiguo que les resultaba difícil de entender. A medida que avanzaban por el laberinto, comenzaron a notar un fenómeno extraño. Las sombras en las paredes cobraban vida, como si fueran sombras de personas que caminaban a su lado. Los exploradores se detuvieron asombrados mientras las sombras parecían contar historias de los mayas antiguos, sus creencias y su conexión con la naturaleza. «Esto es increíble», murmuró Elena mientras observaba una sombra que representaba a un chamán maya realizando un ritual. «Estamos viendo la historia de esta ciudad en movimiento». Pero a medida que continuaban explorando el laberinto, las sombras comenzaron a mostrar eventos menos placenteros. Vieron guerras y conflictos que habían asolado la ciudad en el pasado, y como la codicia y la ambición habían llevado a la destrucción. Finalmente, llegaron a una gran sala subterránea, donde encontraron un antiguo altar de piedra. Encima del altar, descansaba un libro antiguo con páginas de oro. Era un libro de sabiduría maya, lleno de conocimiento ancestral y profecías. «Este es el tesoro que estábamos buscando», dijo Alejandro, con reverencia. «Este libro puede contener la clave para comprender el verdadero propósito de El Dorado». Mientras examinaban el libro, las sombras en las paredes comenzaron a formar una figura alta y sombría. Era un espíritu antiguo que se materializó ante ellos. «El conocimiento que buscan está en sus manos», dijo el espíritu con una voz profunda. «Pero también lleva la responsabilidad de aprender de los errores del pasado y proteger la sabiduría de los mayas. Solo aquellos que actúen con humildad y respeto podrán desvelar su verdadero significado». Los exploradores asintieron solemnemente, comprendiendo la importancia de la tarea que tenían ante ellos. Sabían que debían proteger y aprender del conocimiento que habían encontrado en el laberinto subterráneo y que su búsqueda en El Dorado estaba lejos de haber concluido. Después de su experiencia en el laberinto subterráneo y la adquisición del antiguo libro de sabiduría maya, los exploradores se encontraban más comprometidos que nunca en su búsqueda de comprender el propósito de El Dorado. Sabían que su viaje estaba lleno de desafíos, y cada paso que daban los acercaba a una comprensión más profunda de los secretos de la Ciudad de Oro. Siguiendo las indicaciones del libro, el grupo decidió regresar a la superficie de El Dorado y explorar más a fondo la ciudad. A medida que caminaban por las calles doradas, comenzaron a notar inscripciones mayas talladas en las paredes de los edificios.
Estas inscripciones hablaban de los guardianes de la sabiduría, una antigua orden de protectores del conocimiento que habían servido a la ciudad durante siglos. Decidieron seguir las pistas y buscar más información sobre estos guardianes de la sabiduría. Sus investigaciones los llevaron a un antiguo templo en el corazón de la ciudad, un lugar que había estado oculto en las sombras durante mucho tiempo. Al entrar en el templo, se encontraron con una serie de estatuas de piedra que representaban a los guardianes. Las estatuas tenían una presencia imponente y parecían mirar a los exploradores con ojos de piedra que brillaban con una luz misteriosa. Mientras observaban las estatuas, una voz resonó en la sala, una voz que parecía surgir de las propias estatuas. Los guardianes de la sabiduría han sido despertados, dijo la voz con solemnidad. Han sido convocados por su búsqueda de conocimiento. Pero antes de que puedan acceder a la verdadera sabiduría de El Dorado, deben pasar una prueba. La voz explicó que cada uno de los exploradores debía enfrentar una prueba personal para demostrar su compromiso con la búsqueda del conocimiento y su respeto por la sabiduría de los mayas. Las pruebas eran desafiantes y personales, diseñadas para poner a prueba el carácter y la determinación de cada explorador. Alejandro enfrentó una prueba que lo llevó a confrontar sus propios temores y dudas. Elena tuvo que demostrar su capacidad para preservar la belleza de la naturaleza incluso en las circunstancias más difíciles. Juan fue desafiado a encontrar el equilibrio entre su ambición y su responsabilidad hacia el mundo natural. Después de superar sus pruebas individuales, los exploradores se reunieron nuevamente en la sala del templo. Las estatuas de los guardianes de la sabiduría comenzaron a brillar con una luz dorada y una profunda sensación de respeto y gratitud llenó la sala. Ahora están preparados para acceder a la verdadera sabiduría de El Dorado, dijo la voz de las estatuas. Pero recuerden, con gran conocimiento viene una gran responsabilidad. Deben usar esta sabiduría con respeto y humildad. Con el conocimiento de los guardianes de la sabiduría a su disposición, los exploradores se sentían listos para enfrentar los desafíos finales de su viaje en busca del propósito de El Dorado. Sabían que estaban cerca de descubrir los secretos más profundos de la ciudad de oro perdida y que el conocimiento que habían adquirido les confería una gran responsabilidad. Siguiendo las indicaciones del libro de sabiduría maya y guiados por el resplandor dorado que los rodeaba, los exploradores llegaron a un antiguo templo en las afueras de la ciudad. El templo estaba cubierto de inscripciones mayas que hablaban de la importancia de equilibrar el conocimiento y la naturaleza. Al entrar en el templo, se encontraron con una sala impresionante llena de artefactos antiguos y tesoros. Pero el verdadero tesoro que buscaban estaba en el centro de la sala, un enorme mural que representaba la conexión entre los mayas y la naturaleza. El mural mostraba a los antiguos mayas viviendo en armonía con la selva, respetando y protegiendo su entorno. Mostraba cómo habían utilizado su conocimiento para construir una sociedad sostenible y equilibrada, y cómo habían adorado a la naturaleza como una fuente de sabiduría. Mientras observaban el mural, una voz resonó en la sala, una voz que parecía emerger de las paredes mismas. El conocimiento de los mayas estaba arraigado en el equilibrio y la armonía con la naturaleza, dijo la voz con solemnidad. El propósito de El Dorado es mantener viva esa sabiduría y compartirlo con aquellos que buscan aprender. Los exploradores se dieron cuenta de que el verdadero propósito de El Dorado era ser un faro de conocimiento y sabiduría, un lugar donde el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza se mantenía como un ejemplo para el mundo. La ciudad de oro perdida era un recordatorio de que el conocimiento debía ser utilizado con responsabilidad y que la naturaleza debía ser respetada y protegida. Decidieron que su tarea era llevar esta sabiduría de regreso al mundo exterior y compartirla con otros,
para inspirar un mayor respeto por la naturaleza y un equilibrio más profundo entre la humanidad y el entorno natural. Con esta comprensión, los exploradores se sintieron llenos de gratitud y determinación. Sabían que habían cumplido con su misión en El Dorado y que su viaje estaba llegando a su fin. Aunque el conocimiento que habían adquirido era un tesoro invaluable, también sabían que debían utilizarlo con responsabilidad y humildad en el mundo exterior. Se prepararon para regresar a la superficie de la ciudad de oro perdida, llevando consigo el conocimiento y la sabiduría de los mayas, listos para compartirlo con el mundo y honrar el propósito de El Dorado. Los exploradores regresaron a la superficie de El Dorado, llevando consigo el antiguo libro de sabiduría maya y el conocimiento de los guardianes de la sabiduría. Se sentían llenos de gratitud por la experiencia única que habían tenido en la ciudad de oro perdida y estaban decididos a compartir el conocimiento y la sabiduría que habían adquirido. Mientras caminaban por las calles doradas de El Dorado, se encontraron con una visión asombrosa. La ciudad parecía estar respondiendo a su presencia de una manera completamente nueva. Los edificios parecían cobrar vida, como si la propia ciudad estuviera agradecida por haber sido despertada de su largo sueño. Las estatuas de los guardianes de la sabiduría comenzaron a brillar con una luz dorada, y una voz resonó en la ciudad una vez más. Los guardianes de la sabiduría los han reconocido como dignos, dijo la voz con solemnidad. Han llevado el conocimiento de El Dorado a un mundo que lo necesita desesperadamente. La ciudad de oro perdida parecía estar despidiéndolos con cariño y agradecimiento por haber honrado su propósito y su historia. Los exploradores sabían que su tiempo en El Dorado estaba llegando a su fin, pero llevarían consigo el espíritu y la sabiduría de la ciudad a lo largo de sus vidas. Regresaron a la entrada de la ciudad, donde habían comenzado su aventura, y se despidieron de El Dorado con gratitud y respeto. Sabían que esta ciudad mágica seguiría siendo un faro de conocimiento y sabiduría en el futuro, una inspiración para todos aquellos que buscaran un equilibrio más profundo entre la humanidad y la naturaleza. Al emerger de la densa selva que rodeaba El Dorado, los exploradores se encontraron con el mundo exterior una vez más. Llevaban consigo el antiguo libro de sabiduría maya y el conocimiento adquirido en su viaje. Estaban decididos a compartir estas enseñanzas con el mundo y a trabajar para preservar la belleza y la importancia de la naturaleza. Los exploradores regresaron al mundo exterior, llevando consigo el antiguo libro de sabiduría maya y el conocimiento adquirido en El Dorado. Estaban decididos a compartir las enseñanzas que habían encontrado y a utilizarlas para inspirar un mayor respeto por la naturaleza y un equilibrio más profundo entre la humanidad y el entorno natural. Decidieron que su primera parada sería el pueblo enclavado en la selva, donde habían iniciado su viaje. Allí, reunirían a los habitantes y compartirían con ellos el conocimiento que habían obtenido. Sabían que la sabiduría de los mayas podía tener un impacto profundo en la comunidad y ayudar a preservar la belleza y la importancia de la naturaleza que los rodeaba. A medida que caminaban de regreso al pueblo, comenzaron a notar cambios en la selva. Los árboles parecían más vibrantes, los arroyos más limpios y la vida silvestre más abundante. Parecía que su presencia en El Dorado había tenido un efecto positivo en el entorno natural. Cuando llegaron al pueblo, los habitantes los recibieron con asombro y curiosidad. Los exploradores compartieron con ellos las historias y enseñanzas que habían obtenido en El Dorado. Hablaron de la importancia de respetar la naturaleza y vivir en armonía con ella, siguiendo el ejemplo de los antiguos mayas. Los habitantes escucharon con atención y respeto, y algunos incluso se unieron a los exploradores en su misión de preservar la belleza de la selva y promover un mayor equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Juntos, plantaron árboles, limpiaron los arroyos y trabajaron para proteger su entorno natural.
A medida que el pueblo y los exploradores colaboraban en su misión compartida, la comunidad comenzó a florecer de una manera completamente nueva. La vida silvestre regresó en abundancia, los cultivos prosperaron y la belleza de la selva se mantuvo intacta. La enseñanza de los mayas sobre el respeto por la naturaleza se convirtió en el núcleo de la vida cotidiana en el pueblo. Los exploradores sabían que su misión no se limitaba al pueblo enclavado en la selva. Decidieron llevar su mensaje de respeto por la naturaleza y equilibrio a otros lugares, compartiendo el conocimiento de El Dorado con el mundo entero. Sabían que esta tarea sería desafiante, pero estaban decididos a seguir adelante y trabajar para un futuro más sostenible y en armonía con la naturaleza. Los exploradores se habían comprometido a llevar el conocimiento y la sabiduría que habían adquirido en El Dorado al mundo entero. Sabían que su misión no sería fácil, pero estaban decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en su búsqueda de inspirar un cambio positivo. Partieron del pueblo enclavado en la selva con el libro de sabiduría maya en sus manos y un mensaje de respeto por la naturaleza y equilibrio en sus corazones. Se aventuraron más allá de las fronteras de la selva, viajando a través de territorios desconocidos y enfrentándose a numerosos desafíos en su camino. A medida que viajaban, compartían sus historias y enseñanzas con las comunidades que encontraban. Hablaban de la importancia de preservar la belleza de la naturaleza y de vivir en armonía con el entorno natural. Se encontraron con personas de diferentes culturas y trasfondos, pero descubrieron que el mensaje de respeto por la naturaleza resonaba en todas partes. En su viaje, también se enfrentaron a obstáculos y adversidades. En varias ocasiones, se encontraron con individuos y grupos que estaban más interesados en la codicia y el poder que en el equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, los exploradores no se dejaron desanimar y continuaron su misión con determinación. A medida que avanzaban, el grupo comenzó a crecer a medida que personas de diferentes lugares se unían a su causa. Aquellos que habían escuchado su mensaje de respeto por la naturaleza se sintieron inspirados y querían ser parte del cambio positivo que los exploradores estaban promoviendo. Juntos, construyeron comunidades sostenibles, plantaron árboles y trabajaron para preservar la belleza y la importancia de la naturaleza. Estaban decididos a dejar un legado de respeto por la tierra y un compromiso con la armonía entre la humanidad y la naturaleza. A medida que avanzaban en su viaje para compartir el conocimiento de El Dorado, los exploradores se dieron cuenta de que estaban haciendo una diferencia real en el mundo. Su mensaje de respeto por la naturaleza y equilibrio estaba llegando a más y más personas, y el cambio positivo estaba ocurriendo a su alrededor. Los exploradores habían recorrido un largo camino en su viaje para compartir el conocimiento y la sabiduría que habían adquirido en El Dorado. A medida que continuaban su misión de inspirar un cambio positivo en el mundo, se dieron cuenta de que estaban dejando un legado duradero. Las comunidades que habían ayudado a construir prosperaban en armonía con la naturaleza. Los árboles que habían plantado crecían fuertes y saludables, y los ríos que habían limpiado fluían cristalinos. La belleza y la importancia de la naturaleza se mantenían intactas, gracias a los esfuerzos de aquellos que habían sido inspirados por el mensaje de respeto por la naturaleza y equilibrio. Los exploradores también habían compartido el antiguo libro de sabiduría maya con académicos y líderes de todo el mundo. El conocimiento ancestral que contenía había comenzado a influir en políticas y decisiones en diferentes países, promoviendo un enfoque más sostenible y respetuoso con la naturaleza. A medida que viajaban y compartían su mensaje, también habían formado alianzas con organizaciones dedicadas a la conservación ambiental y la promoción de un futuro más sostenible. Juntos, trabajaban para proteger los ecosistemas y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente en todo el mundo.
Los exploradores se dieron cuenta de que estaban cumpliendo su misión de manera efectiva y que estaban dejando un legado que perduraría mucho tiempo después de que ellos se hubieran ido. Sabían que el conocimiento y la sabiduría de El Dorado vivirían a través de las generaciones venideras y seguirían inspirando un cambio positivo en el mundo. A medida que se acercaban al final de su viaje, se sintieron llenos de gratitud por la ciudad de oro perdida que les había brindado conocimiento y sabiduría. También se sintieron agradecidos por el apoyo y la colaboración de las muchas personas y comunidades que habían abrazado su mensaje. El viaje de los exploradores había sido largo y lleno de desafíos, pero habían dejado un legado duradero de respeto por la naturaleza y equilibrio en el mundo. Ahora, habían llegado al capítulo final de su viaje y estaban listos para regresar a la ciudad de oro perdida, El Dorado, donde todo había comenzado. Cuando llegaron a las puertas doradas de la ciudad, notaron que la luz dorada que antes había envuelto la ciudad era aún más brillante y resplandeciente. La ciudad parecía estar llena de vida, como si estuviera celebrando su regreso. Al entrar en El Dorado, los exploradores fueron recibidos por una figura etérea que se materializó ante ellos. Era la misma figura maya que habían encontrado en su primera visita a la ciudad. Los guardianes de la sabiduría los han estado observando, dijo la figura con una sonrisa cálida. Han cumplido su misión con valentía y determinación, y han compartido el conocimiento y la sabiduría de El Dorado con el mundo. Los exploradores asintieron con gratitud, sabiendo que habían hecho lo que se les había encomendado. Habían llevado el mensaje de respeto por la naturaleza y equilibrio a lo largo y ancho, y habían inspirado un cambio positivo en el mundo. La figura maya los condujo a una cámara secreta dentro de la ciudad, donde encontraron un pedestal dorado. El antiguo libro de sabiduría maya que habían llevado consigo en su viaje encajaba perfectamente en el pedestal. Coloquen el libro aquí, dijo la figura. El conocimiento de El Dorado regresará a su lugar de origen. Los exploradores colocaron el libro en el pedestal dorado, y en ese momento, la ciudad de oro comenzó a brillar con una luz dorada intensa. Parecía que la sabiduría de los mayas estaba regresando a su hogar, y la ciudad estaba agradecida por la labor de los exploradores. Gracias por su valentía y dedicación, dijo la figura maya. El Dorado siempre estará aquí como un faro de conocimiento y sabiduría. Ahora, es hora de que regresen al mundo exterior y continúen su viaje. Los exploradores se despidieron de El Dorado con gratitud y respeto. Sabían que su tiempo en la ciudad de oro perdida había llegado a su fin, pero estaban llenos de satisfacción por haber cumplido su misión y dejado un legado de respeto por la naturaleza y equilibrio en el mundo. Mientras salían de la ciudad de oro, sabían que su viaje aún no había terminado. Seguirían trabajando para preservar la belleza y la importancia de la naturaleza, inspirando a otros a hacer lo mismo. Habían aprendido que el conocimiento y la sabiduría eran tesoros invaluables, y estaban decididos a utilizarlos con responsabilidad y humildad en su búsqueda de un mundo más sostenible y en armonía con la naturaleza. Y así, los exploradores partieron de El Dorado, llevando consigo las lecciones y el legado de la ciudad dorada, listos para enfrentar los desafíos y continuar su misión de inspirar un cambio positivo en el mundo.